Bueno, muchas gracias, presidente. Saludo cordial para los colegas, a los ministros y a los asistentes a la continuación de este debate. Lo primero que tengo que decir es que cuando el senador Petro presentó las imágenes y todos veíamos las imágenes de ese campo de concentración del ELN, creo que en nuestro corazón, y si somos justos, yo le veía la cara a la gran mayoría de los que estábamos viendo esos videos. El senador Petro aún no había dicho de qué se trataba, y veíamos las banderas del ELN, veíamos el campo de concentración, las torturas, la humillación, la forma como lesionaban a estas personas. Yo creo que todos sentíamos absolutamente lo mismo, hasta los ministros que estaban aquí sentados. Con una razón natural. Y creo que como seres humanos nos duele lo que le ocurra a otro ser humano cuando se trata justamente de estos hechos que violentan sus derechos. Todo empezó a cambiar, inclusive hasta las intervenciones, cuando se dijo o se conoció que era una forma como entrenaban a militares en nuestro país para poder enfrentar una guerra histórica que hemos vivido. La verdad, en lo personal, yo no veo ninguna diferencia, ni tengo por qué salir a justificar algo injustificable. Así sea un entrenamiento desde las fuerzas militares que desde ningún punto de vista tiene que conducir a violación de derechos humanos. Y eso es absolutamente inaceptable. Porque de lo contrario, los soldados o los oficiales que están presentando estos videos como denuncia, pues obviamente hubiesen aceptado este tipo de agresiones, ¿no? Y entonces aquí se vuelve reiterativo lo que está pasando en nuestro país, y es que aquí muchos de nosotros estamos ayudando a que en Colombia, senador Roy, la guerra se intensifique. Y es que dependiendo de qué lado estemos y de qué orilla se lea la realidad de nuestro país, pues tomamos posición. Pues no, a mí no me cabe en mi cabeza que a nuestro ejército lo preparen a partir de violar sus derechos humanos. Eso yo no lo voy a entender siendo un civil. Y nunca lo entenderé, señor presidente, porque tengo unos valores, tengo una formación y tengo una estructura humana que no me permite que, aún a pesar de la situación de guerra en la que hemos vivido, a seres humanos los traten como los tratan allí. Es más, señor ministro, yo le pregunto a usted, ¿usted estaría dispuesto a someterse a este tipo de tratamientos como ser humano? Y además engañados. Hay personas que pueden aceptarlo, senador Velasco, pero que les digan a qué van. Pero la información que se trae acá, y que no ha sido desmentida hoy por el ejército ni el ministro de Defensa, es que simularon una emboscada, simularon un secuestro para poder que el entrenamiento fuera absolutamente real. Y entonces ahora nosotros estamos juzgando o tratando de ubicar es a los soldados o los oficiales que presentaron la denuncia, porque finalmente ellos no tenían por qué haber generado este tipo de denuncia o entregar este tipo de información. Y mire, ministro,
En algo que sí estoy de acuerdo con usted, claro, esto no fue en su ministerio. Esto fue en el año 2017, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pero esto no puede pasar ni en el gobierno de Duque, ni en el de Santos, ni en el de Uribe, ni en el de Pastrana, ni en el de cualquier presidente, ni en el de cualquier ministro de defensa en nuestro país. ¿Sí? No puede ocurrir en ningún gobierno, ni en ningún ministerio de defensa. Porque de ser así, señora ministra del Interior, esto no solamente debe denunciarse a la Fiscalía, como usted lo planteó acá, obviamente conmovida por ese video, porque a todos nos conmovió. Y el hecho de que sea una forma de entrenamiento no justifica el dolor y la humillación y la violación a los derechos humanos al que están siendo sometidas estas personas. Porque esta denuncia entonces tiene que llevarse a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y al mismo seno de Naciones Unidas frente a este tipo de episodios. Yo, como leo este debate, senador Petro, a mí me parece que este tampoco es un debate al gobierno del presidente Duque, como lo han querido asimilar, o solo usted, ministro de Defensa. O sea, este debate tiene que ver con una política sistemática desde el Estado de eliminar civiles que no tienen nada que ver en el conflicto armado en este país. Y es lo que no podemos ocultar. Y es lo que tenemos que descubrir. Porque aquí, como lo manifestaron ustedes en su respuesta, señora ministra del Interior y señor ministro de Defensa, ustedes no respondieron a este debate. Yo quiero saber si la política de este gobierno es la misma política que tuvo el presidente Juan Manuel Santos en 8 años y el presidente Álvaro Uribe Vélez en 8 años, en donde fueron asesinadas por miembros o por servidores públicos que vestían el uniforme del Ejército de Colombia para poder mostrar resultados positivos de una guerra que nunca se acaba. Entonces esta guerra hoy es tan degenerada que hasta permite que los civiles sean asesinados en aras de mostrar resultados positivos, y de eso es de lo que se trata este debate, de demostrar aquí que en los últimos 16 años, inclusive en este gobierno y en este ministerio, su ministerio, caso Dimas Torres, continúan los falsos positivos. Quitémosle el nombre de falsos positivos. Continúan el asesinato de civiles, así sean exguerrilleros, porque ese exguerrillero era un civil en ese momento, no era un guerrillero. Y aun si lo fuese guerrillero en ese momento, tenía derechos. En medio de un comando, de una patrulla militar, en un retén, y así hubiese sido guerrillero, tenía derechos. Pero su Ministerio de Defensa, en su Ministerio de Defensa, en el gobierno del presidente Iván Duque, registramos una prueba contundente de que esa política que hemos vivido desde hace 16 años, de asesinar civiles para presentar resultados positivos en la guerra, continúa. Y de eso es que se trata este debate. Aquí no se trata solamente de acusar a un gobierno en particular. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, más de 2.000, en el gobierno de Santos, más de 700, 800, y en este gobierno tenemos un caso probado. Y la cifra... Continúe, señor senador. ¿Cuántos minutos quiere más, señor senador? Por ahí unos 20 minutos más. Señor senador, le ruego el favor, pongámonos de acuerdo.
No quiero interrumpirlo, señor senador, ni menos molestarlo, pero me entenderá que están inscritos otros honorables senadores. Pongámonos de acuerdo, honorable senador. 7 minutos más, señor senador, con mucho gusto. 7 minutos más. Y es que, ministro de Defensa y señora ministra del Interior, yo quiero que ustedes respondan a este debate. Respondan. No digan más que eso fue el gobierno de Uribe o el gobierno de Santos, no. Hay unos hechos que nadie puede ocultar en este país. Presidente, hay muchas reuniones y la verdad quiero que nos ayude con el orden. La Fiscalía General de la Nación, que no propiamente es un ente del Polo Democrático, ni de la Colombia Humana, ni del Partido Verde, ni de los partidos de oposición, entregan estas cifras. Y a eso nos tenemos que referir. Cifras reales. Y esto, ministro, debe quedarle claro a usted y no sigan con eso más. Y senador Santiago, no sigan con eso más, que ustedes son los únicos que adoran y veneran al ejército. Yo con el Ejército Nacional, este senador en La Guajira, hemos hecho brigadas humanitarias sociales para evitar que mueran niños en La Guajira, con el ejército. El ejército llevando medicamentos, teteros, vacunas, transportando niños a punta de morir. Yo lo he hecho con ellos y los odio, entonces yo no me junto con... No. Nosotros no estamos hablando de odio hacia el ejército porque no lo tenemos. Porque ¿sabe quiénes son los soldados? ¿Sabe quiénes son los oficiales? Pues los mismos primos, hermanos y familiares de nosotros, los mismos vecinos. Yo no sabía que los únicos que tenían familiares en el ejército eran los de extrema derecha. Y es más, la gente va al ejército y muchas personas van al ejército y a la policía porque no tienen otra forma de empleo. Yo le aseguro, señor presidente y honorables senadores, que si a miles o cientos de los que están hoy haciendo parte de nuestras fuerzas militares les ofreciesen una universidad pública gratis, un empleo en una empresa en condiciones garantistas de derechos laborales, o les permitiesen entrar al sector público en algo distinto a la policía y a las fuerzas militares, con toda seguridad muchísimos y muchísimas irían a esas funciones, pero no les queda otro camino distinto que ir a las fuerzas militares, que es, podríamos decir, el mayor generador de empleo del Estado. Y nosotros no tenemos nada contra la fuerza pública ni contra el ejército, nada, absolutamente nada, sino que nuestro respeto, nuestra admiración en muchos de los casos, pero sí tenemos mucho contra aquellos que han violentado la norma, como cuando un político, un alcalde, un congresista, un concejal o alguien violenta nuestras leyes, pues tiene que asumir sus responsabilidades, y a eso nos referimos. Y lo que nosotros no queremos, señor ministro de Defensa, era algo que denunciaba un periódico que no fueron capaces de denunciar otros medios de comunicación en este país, y tiene que hacerlo un periódico extranjero. Es que la política que ustedes impartieron era una política prácticamente similar a la política que se implementaba cuando se aumentaron, se desarrollaron en mayor número los mal denominados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, o como yo le denomino, asesinatos de civiles por parte de miembros de la fuerza pública. Y me estoy refiriendo a este informe de la Fiscalía General, donde dice que existen al día de hoy 3.430 investigaciones por delito de homicidio en persona protegida, con concurso de delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública, pero que además aquí hay que decirlo que por estos hechos, por estos crímenes, hay 5.749 militares procesados, 22 de estos son generales de la República, aproximadamente 3.354 conmedidos o en virtud de una medida de aseguramiento y condenados, y que por estos hechos
749 condenas se han presentado contra miembros de la fuerza pública. Esto es lo que queremos acabar. Esa es nuestra lucha. En Colombia no pueden haber más falsos positivos. Miren, le voy a decir algo a ustedes. Si a mí, en mi caso personal, un exmiembro del ejército, soldado profesional, senador Santiago, no me informa que 24 horas antes me iban a asesinar unos miembros del ejército activos dentro de ellos, yo hoy no estaría reunido con ustedes aquí en el 2004. Se dio la orden de asesinarme producto de un montaje que se construyó en la 3ª brigada de la ciudad de Cali en el año 2004 para hacerme pasar como parte de una estructura guerrillera en este país, cuando mi historial ha sido un dirigente sindical en Colombia, un obrero de este país. Y si un miembro del ejército que estaba en el plan no me informa que miembros del ejército 24 horas después me iban a asesinar, hoy me estaría hablando con ustedes. Y con una resultante que quieren ocultar en este país, es que 3 exmiembros del ejército están hoy condenados por esos hechos. Eso tenemos que acabarlo. Aquí no pueden asesinar desde el Estado. Los servidores públicos no pueden perseguir a los ciudadanos por el solo hecho de que pensemos diferentes. Aquí tenemos derecho a vivir a pesar de la diferencia. Estas discusiones aquí son válidas, y son válidas en la medida en que entendamos de que tenemos que aceptarnos como... Un minuto para terminar, señor senador. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Yo que quiero escuchar de la fuerza pública, porque este debate tiene que terminar en una propuesta, senador Petro. El ejército, nuestras fuerzas militares deben depurarse. Como la política debe depurarse, pues claro, tenemos que aceptarlo. Nosotros no vivimos en un mundo de ángeles, en el mundo de la política, aquí hay de todo, y eso hay que depurarlo. Pero en el caso de la fuerza pública, usted tiene que mandarle un mensaje contundente, no solamente que se van a proteger los derechos humanos, sino que servidores públicos de las fuerzas militares que estén comprometidos deben salir de la fuerza pública comprometidos en violación de derechos humanos, deben salir y van a salir, y deben depurarse, y no hacerlo como hicieron ustedes en este gobierno, que un grupo importante de militares comprometidos en violación de derechos humanos fueron llevados a la cúpula de las fuerzas militares. ¿Qué planteamos? Planteamos fortalecer porque creemos que tiene que pasar. ¿Y qué proponemos también? ¿O en qué debe terminar este debate? Las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales o estos asesinatos de civiles tienen que tener una respuesta, no solamente de ustedes como en este gobierno ahora, sino del Estado. ¿Qué les vamos a decir a las víctimas de los falsos positivos? Solamente que se acogieron a la JEP, senador Roy, senador Gallo, porque los militares tuvieron derecho a acogerse a la JEP, pero ellos, las víctimas, sus familias, sus hijos, sus mamás, ¿cuándo le vamos a responder por esos hijos, por esos hermanos, por esos padres que hoy no están? Ese es el acuerdo al que tenemos que llegar, un acuerdo nacional, senador Santiago, que nos permita reconciliarnos, porque de lo contrario sus hijos que están pequeños